recordando, Dios los bendiga primero, siempre, en todo lugar. Nuestra fe en Jesucristo no es una fe ciega, no es un salto al vacío sin evidencia alguna, sin evidencia histórica. Nuestra fe está reforzada plenamente por la inteligencia que Dios nos ha dado, por el sentido común que tenemos. Veamos a Pablo por un momento. Acuérdese, tenemos presente aquellos versículos de Marcos 12:30, creo, y Romanos 10:2. Tal vez los podemos recordar, sirva para, tal vez John me ayuda con Mateo 12:30. Mateo 12:30 primero. Es el que estamos trabajando para ese tema, obvio, todo dentro de la naturaleza sobrenatural de la iglesia. Yo creo que es Marcos, ¿verdad? Marcos, perdón, John, Marcos. Aquí a la carrera yo puse Mateo. Es Marcos, aunque ese es de otro que vamos a ver. Sí, es Marcos 12:30. Amarás pues al Señor tu Dios, ¿cómo? De todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Si tú revisas un poquito el versículo, ¿cómo es que dice? A ver, por lo que vamos a ver hoy, que el Señor nos ayude, Él es fiel. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón. ¿Por qué será que el Señor dice de todo? De todo tu corazón. Él no diría de todo tu corazón si no fuera posible que ames no de todo tu corazón. O sea, si dice de todo tu corazón, es porque es posible que lo ames a Él, pero no con todo el corazón. ¿Sí o no? Piensen un poquito en eso. Es que ahí hay una trampa de la misma mente humana y de la misma religión cristiana. Lo de nosotros no es religión, lo hemos dicho, es relación, pero hay una trampa ahí. Por eso el Señor nos ayuda a no caer en esa trampa. A ver, amarás pues al Señor tu Dios, ¿cómo? De todo tu corazón. Gracias, mi hermano. De todo. O sea, si dice de todo, es porque es posible que no sea de todo, si no, no diría de todo. Podría decir, amarás al Señor con tu corazón, pero dice de todo tu corazón. ¿Por qué será que ese todo es importante? Tú conoces palabra y sabes que por alguna parte, por ahí dice que no amarás, ¿a dónde? ¿A quién? Al mundo. Ni qué más, ni las cosas del mundo. Porque ¿por qué Juan, es en la primera de Juan, tú sabes, ¿por qué Juan dice, no amarás al mundo? Porque es posible amarlo. ¿Y por qué dice, ni las cosas del mundo? Porque es posible amar las cosas del mundo. Si no, no lo diría la palabra de Dios. Y aquí dice, amarás al Señor con todo tu corazón. Ahí empieza la bronca. Y acuérdese, tal vez suene extraño decirlo, pero ¿sabes quién conoce muy bien la Escritura? Satanás, el diablo. Él la conoce muy bien y la lee al revés, decía un amigo mío. O sea, él la lee al revés. Si este principal mandamiento dice que amarás al Señor con todo, entonces él busca que no sea con todo. ¿Quién? Satanás. Busca que no sea con todo el corazón, sino que
con una parte. Y eso se llama religión. Relación con Dios es lo que nosotros estudiamos. Religión es lo que los hombres, de hecho la palabra religión viene de un término que es algo como que era religión, religar. Eso venía, según algunos muy sabios, de que el hombre puede otra vez establecer su relación perdida por el pecado. Puede el hombre otra vez establecer su relación con Dios. Religar, ¿verdad? Se entiende. Y religar, volver a unir, volver a relacionar correctamente. Aquí viene la pregunta, ¿es eso posible? ¿Puede el hombre religarse con Dios? Es imposible. No, el hombre no puede. Vino Dios a buscarnos, ¿verdad? Pero mira, me lo quitó John otra vez. John, porfa, perdón, Marcos 12:30. Es que con este y con el que vamos a ver, hemos estado trabajando. Amarás pues al Señor tu Dios de todo. ¿Lo amamos así? ¿Será cierto? Tú tienes que examinarte. La idea no es culparnos. La idea es servir a Dios con ese celo. Vamos a pedirle a John que ponga Romanos 10:2. Y ahora otra vez volvemos aquí. Romanos 10:2. Ese también lo vimos la lección pasada. Porque yo les doy testimonio. Pablo está hablando de sus judíos contemporáneos, de sus propios. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios. Sí, tienen celo. Y habíamos preguntado que qué era eso de tener celo de Dios. Y habíamos llegado a la conclusión de que pues es querer servirle a Dios, querer hacer las cosas como Dios pide. Pero Pablo dice, tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. Ese término ciencia procuramos entenderlo la vez pasada. Vamos a profundizar un poquito. Eso estamos haciendo con el versículo anterior de Marcos 12:30. Conforme a ciencia. Si tú piensas en el término ciencia, lo más fácil para describirlo es buscar la verdad objetiva. Se dice que tú estás haciendo algo con ciencia cuando investigas, trabajas, formulas las cosas en una forma objetiva y pueden ser verificables. Se pueden verificar. Aquello que tú estás trabajando con ciencia. Poníamos el ejemplo de cortar el pelo, ¿verdad? Para cortar el pelo se ocupa ciencia, si no terminas mal, ¿verdad? O sea, haces ciencia cuando estudias, investigas las cosas con objetividad. ¿Qué será eso? De ser objetivos. Que no nos basamos en la simple opinión personal que tengamos, sino que tenemos que verificar que aquello que estamos estudiando o analizando es una realidad objetiva. O sea, es cierto aparte de lo que yo pueda pensar, querer, decir. ¿Ok? Vamos a estudiarlo. Entonces, si yo te pregunto, ¿amas al Señor con todo tu corazón? ¿Cómo hacemos? Porque lo primero que uno cree es que uno tiene la razón, ¿sí o no? Yo sé que nosotros todos vamos a contestar que sí. Sí, yo amo al Señor con todo el corazón. Ajá, pero ¿cómo sé yo que eso no es más que una expresión subjetiva? O sea, es lo que a ti te parece.
Ese es el problema que tenemos hoy con muchas religiones, porque son creadas en base a opinión de hombres. Los musulmanes, los mahometanos y todos estos. Ok, es una tarea muy personal trabajar con esto, pero sí, es muy personal, pero es obligatoria, porque si no, vamos a tener un celo que no es conforme a ciencia, y eso es muy peligroso. Provoca ¿qué? Fanatismo. Cuando el celo que tú tienes por Dios no es conforme a ciencia, generamos fanatismo. Eso es muy peligroso. Hoy tú lo puedes ver en muchas hasta iglesias cristianas. No hay ciencia, o sea, no hay objetividad. No estoy trabajando realmente. Ahora habría que poner 12:30 de Marcos. No estoy realmente trabajando con todo el corazón. Hay un salmo que dice: escudriñame, oh Dios, y ve si hay en mí que. Ajá, es el salmista. Es una persona ungida, ¿sí o no? Claro. Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Y cómo sigue el salmo? Bueno, ¿tú que recuerdas, Olde? Ajá. Porque, discúlpeme, pero estamos en un mundo muy sucio, muy contaminante, muy peligroso, y debiéramos estar revisándonos no en una forma fanática, sino realmente conciencia. ¿Viste que cómo uní dos palabras? Conciencia. Estábamos hablando de la palabra ciencia y ahora brotó otra muy importante: conciencia. ¿Cómo está tu conciencia? ¿Qué es eso? Mira de dónde viene ese origen. Tú realmente puedes hablar de tu conciencia cuando lo haces conciencia. ¿Viste? O sea, cuando eres objetivo contigo mismo. Tú tienes que saber cuáles son tus fallas, cuáles son tus errores, o tú no cometes. Perdón. A ver, otro salmo que dice por ahí: líbrame de los pecados que me son ocultos, ¿verdad? Sí. No, yo no tengo ningún pecado oculto. No, yo no fallo. Yo estoy bien. Y hay otro por ahí que habla de las soberbias, ¿verdad? El enorgullecerse, el creerse que somos muy santos, muy buenos, que no fallamos en nada. Eso es religión. Esa es la idea de crearnos una base sobre la cual estamos bien, no importa lo que piense Dios. ¿Te acuerdan cuando vimos la parábola del publicano y aquel pecador? ¿Cuál salió justificado? El que reconocía sus pecados, el que decía: sé propicio a mí, pecador. El otro no. El otro, ¿qué es lo que hacía? Hablar de sus méritos. Meritazgo le llaman a eso. Como yo hago esto, estoy bien con Dios. Como yo hago esto, soy carga, ¿verdad? O sea, como yo, esto, como yo. Pero no hay esta revisión. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. Wow, ¿por qué pone corazón y por qué pone alma? Bueno, los judíos, para ubicarnos un poco el origen, ese tema de corazón implica el ser íntimo de la persona, es lo más íntimo tuyo.
Pero alma, ¿por qué esas palabras? ¿Por qué habla de alma? Y no nos pongamos como muy ahí difíciles en los significados. Tú sabes que el alma es como el centro de tus emociones, de tus sentimientos, ¿verdad? Cómo tú te sientes podría ser que nos ayude. Entonces, hasta mis emociones y mis sentimientos tienen que estar dirigidos todo el tiempo hacia el Señor, hacia Dios. Vives en un mundo que busca que tu alma sea atormentada con muchas cosas. O sea, este mundo te hace sentir a veces bien, a veces muy mal. Es un truco del mundo para que tú estés buscando que tu alma esté bien. Ay, me siento bien porque hoy está lloviendo, entonces cuando no está lloviendo me siento mal. Ay, qué día más bonito tuve hoy. O sea, subjetivo. El día es bonito, el día es feo, para ti es feo, para mí es bonito. Y aquel enredo del relativismo. No, aquí el punto es que yo voy a hablarle a mi alma. Hay un salmo que dice: alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. El salmista hablándole a su alma: alma mía, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y ojo, le dice: no olvides. Eso nos pasa, porque el alma, digamos, como estamos tratando de entenderla y que el Espíritu Santo nos ayude, el alma es muy traicionera. Con una cosa, se lleva uno un golpe, ¡ay! Ya se siente uno mal. Alguien no lo saluda a uno, ¡ay! Ya se siente uno mal. O alguien lo saludó a uno con un gran abrazo y un gran beso, ¡ay! ¡Qué bien me siento! Es muy, ¿qué? Cambiante. Y no. Toda mi alma tiene que estar enfocada en el Señor. No olvides. Yo tengo que estar. ¿Por qué? Porque la gente me puede tratar de una manera o de otra, conforme su alma también les diga. Tal vez viene de mal humor y me trata mal, y yo voy a sentirme mal porque me trató mal. No. Esto tiene que prevalecer. Es un esfuerzo. Por eso es que ser cristiano requiere de negarse a uno mismo constantemente. Yo no puedo vivir de acuerdo a las emociones o los sentimientos. John, otra vez, el Marcos 12:30. Ok. Yo espero en Dios que en el desarrollo de comprender la naturaleza sobrenatural de la iglesia, podamos ver cómo es el comportamiento nuestro en esa naturaleza sobrenatural. Esto no se le puede enseñar a cualquier persona. No sé si es Olde el que acostumbra a decir: esto es exclusivo para cristianos. No se le puede enseñar. Hay personas que esto lo rechazan de tajo. ¿Cómo voy a hacer yo eso? No, sí es posible, pero se requiere una actitud constante de querer aprender cómo es que se vive la naturaleza sobrenatural de la iglesia. Bueno, aquí hay un punto. Después del alma sigue la mente, esa capacidad de razonar. Tú no eres un loco fanático. De hecho, hoy vamos a ver algo. Repito lo que dije al iniciar: nuestra fe es una fe inteligente, es una fe racional, no solo racional, pero lo es, y está basada en evidencias, no es un salto al vacío. Y para eso se necesita tu mente. Pero hay algo más: tienes que poner fuerzas. Y aquí también empieza, ¿verdad?, el tema. Leer la escritura requiere de dedicación, fuerza. Tú tienes que sacar el tiempo, tienes que ser disciplinado. Eso nos cuesta mucho. Fuerza.
Si no hay fuerza, para los que saben algo de física, se sabe que no hay trabajo. No se puede hablar de trabajo si no hay fuerza. Si tú no estás haciendo ninguna fuerza, no estás trabajando. Entonces, si yo te digo, estás trabajando con la Escritura, fue una palabra que usó el Señor, escudriñad las Escrituras. Se lo dijo, por cierto, a los judíos. Vamos a ver ese pasaje. Escudriñad requiere de fuerza. Tú tienes que coger la palabra y escudriñarla. Si no, no estás aplicando ningún tipo de fuerza. Eso para dar un ejemplo. Pero muchas veces pararse en la fe, sostenerse por la fe y decir soy cristiano, se requiere de mucha fuerza. Fuerza de voluntad, ¿verdad? Fuerza física. Tenemos que estar cuidando nuestro estado físico también. Porque todo es un asunto integral. Nosotros no somos solo alma o solo mente. El cuerpo hay que cuidarlo para que esté sano. ¿Para quién? Para el Señor. O sea, ves que el mandamiento trae un orden integral de toda tu persona. Corazón, alma, mente, fuerza, todo tu ser. Es un asunto integral, tiene que estar dedicado a amar al Señor. Y obvio, tienes que saber que el mundo te va a contradecir constantemente, el sistema del mundo. No estoy hablando, ¿verdad?, de la naturaleza. El sistema que domina este mundo es un sistema que, por cierto, lo maneja Satanás. Entonces tú constantemente tienes que estar trabajando ahí. Bueno, ok. Mira lo que pasa. Ese San Juan que acabo yo de citar, de escudriñad, vamos a verlo un poquito, y va del 37, San Juan 37, voy a buscarlo yo aquí, yo sé que John lo pone, pero es para que tú veas donde empiezan esos reclamos que se les está haciendo a aquellos que tenían las Escrituras. Es algo como ilógico, pero bueno, para que tú veas, ese mandamiento lo conocían bien, pero lo ignoraban. San Juan 5, vamos a leer del 37. ¿Listos? Puede ser que paremos en el 47. San Juan 5, del 37 al 47. El Señor nos ayude. Es una fuerte discusión que hay aquí. El Señor con aquellos que, como siempre, lo rechazan. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ojo, empieza. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. ¿No te parece que eso es lógico? O sea, ¿cómo iba a ser el Señor? ¿Cómo le iba a decir a unos hombres, igual que él, común y corriente, que nunca habían visto a Dios? Eso era lógico. Ni que nunca habían oído su voz, ni habéis visto su aspecto. ¿A qué está apelando? Cualquiera puede decir, pero ¿acaso usted lo ha visto? Eso es lo que vamos a resolver aquí un poco. Dice, ni tenéis, en el 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Morando, ni tenéis su palabra morando. Ese verbo, morar, ¿qué significa? Es que ni tenéis su palabra morando en vosotros. Aquí empieza esa importancia de usar la mente correctamente. Mira, ¿qué es que yo tenga la palabra del Señor morando en mí? Es un inquilino en mí, forma parte de mi ser la palabra de Dios. Si yo no tengo la palabra de Dios morando en mí de esa forma, como ese verbo lo indica, que es que mora en mí, habita en mí, está en mí, no es que la leas, ni siquiera sería como decir que la aprendas de memoria. Es como si tú tuvieras un inquilino en tu casa, ahí está.
tú convives con ese inquilino, tú hablas con él, tú te relacionas con ese inquilino. Es así como tú vives con la palabra a diario. El Señor se atrevió a decirle a ellos: nunca habéis oído su voz. Se estaba refiriendo el Señor a que los que lo estaban en ese momento combatiendo, se estaba refiriendo a que oían la voz de Dios así audible. Se está refiriendo aquí: ni habéis visto su aspecto. O sea, se estaba refiriendo a que podían verlo físicamente. Pero observa cómo lo resuelve. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. O sea, si adquirimos esa capacidad, porque está en nosotros desarrollarla, de amar a Dios de esa forma, vamos a oír su voz y vamos a ver su aspecto, porque su palabra va a estar morando en nosotros. Verlo, ver a Dios, tú lo puedes ver a través de la Escritura. Tú lo puedes oír a través de la Escritura. Es algo que es responsabilidad de cada creyente en Cristo, desarrollar esa confianza sin fanatismo. Por ahí viene el problema, ¿verdad? Porque hay mucho loco hablando mucha locura sin ciencia, o sea, sin objetividad. No está hablando lo que está escrito, está hablando lo que se le ocurre. A mí Dios me dijo que yo, Señor, y no es nada de lo que está escrito, no es nada de lo que el Señor ha revelado, es de lo que a Él se le ha ocurrido. Bueno, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis directamente hacia ellos. Y viene el que estábamos hablando: escudriñad. ¿Qué es escudriñar? ¿Qué es escudriñar? ¿De qué se trata? Cuando yo sé que estoy escudriñando algo, ¿sí, Mario? Buscar. Solo buscar. Se anda más profundo. Escarbar es como más profundo de buscar, ¿verdad? Pero sí se relacionan. Ahora vamos a ver por qué ese escudriñar es tan importante. Es que implica diccionarios, ¿o no? Hay palabras que yo no conozco. Implica tener un diccionario, una Biblia, varias, porque hoy tenemos varias traducciones que nos facilitan la comprensión objetiva, no subjetiva, objetiva. ¿Qué dice este? ¿Qué dice este? ¿Qué dice este? Ok, reúno, pienso, razono y compruebo con toda la Escritura. Es un trabajo de escarbar, dijo Mario. Ahorita van a ver algo. Pues más, me voy a adelantar. Ahí en el mismo San Juan, vámonos al capítulo 20. Al 20. Es un capítulo muy lindo. No terminé allá en el 5, pero no importa, es cuidándome. En el 20. ¿Alguien sabe cuándo se escribió más o menos el Evangelio de San Juan? ¿Tú crees que sea importante conocer la fecha? Tal vez te parece que no, pero sí es importante. Más o menos, ¿cuándo? ¿Cuándo crees que fue escrito? Juan fue el último en morir, ¿verdad? Murió en una forma natural, de vejez, ¿verdad? Seguro por ahí del año 90 o el 100 después de Cristo fue escrito el Evangelio de San Juan, ¿verdad? ¿Cierto, Olde? 85, 96, por ahí, porque no podemos exacto decirlo, pero nos podemos aproximar. Ok, ¿por qué es importante eso? Es casi un siglo después de que las cosas sucedieron, ¿cierto? Voy a preguntarte algo. ¿Hay en alguno de los evangelios
aparece algún testigo ocular de la resurrección. ¿Qué es un testigo ocular? Estuvo ahí y vio. Alguno de los evangelistas o alguno de los discípulos presenció la resurrección. No, ¿verdad? Ninguno de los evangelistas, ninguno de los que escribieron los evangelios, sea los sinópticos o el de Juan, ni ningún discípulo presenció la resurrección. No hay testigo ocular. Y si no hay testigo ocular, entonces cualquier profesional en historia te puede decir, entonces no es un hecho histórico. Porque para que sea un hecho histórico tienen que haber testigos oculares. ¿Sí o no? Para que algo quede registrado como histórico es porque alguien lo vio. ¿Y si nadie lo vio? ¿Y la fe en la resurrección? La fe en la resurrección ya es otra cosa. ¿Cómo se produjo la fe en la resurrección? Porque lo vieron resucitado. Entonces, observa esto, porque la idea en estas lecciones, si el Señor lo permite, bueno, y nos ayuda, es trabajar la mente en lo que nosotros decimos que creemos. No hay testigo ocular de la resurrección de Cristo, no lo hay. Pero tenemos la fe en la resurrección. ¿Por qué tenemos la fe en la resurrección? Porque hubo testigos que lo vieron resucitado, ¿sí o no? Amén. Ok, ahora mira aquí, en San Juan 20. Te leo del 1 al 10, rapidito. Es un texto que ustedes conocen. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Por qué será que la piedra del sepulcro estaba quitada? Ajá. ¿Y qué? ¿Cómo? Amén. La piedra del sepulcro estaba quitada, entonces María Magdalena no tuvo el problema de quitar la piedra, ¿verdad? Estoy usando el de Juan, ¿verdad? ¿Y en qué ayuda que la piedra estaba quitada? En que María pudo ver que la tumba estaba vacía, ¿cierto? No tuvo que quitar la piedra y así pudo darse cuenta que estaba vacía. Bueno, siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor. ¿Por qué es que María dice se han llevado? No estaba consciente de la resurrección, dice Olde. Lo que ella dice, ve cómo es el evangelio. Ella dice, se va, ¿verdad? Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, Juan, ¿verdad? Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Tiene lógica lo que ella dice? Pues, como dijo Olde, lo que pasa es que ese razonamiento de Olde es válido hoy, pero en el momento de María, en aquel momento. Y aquí hay que, si tuviéramos judíos, vieran qué interesante, porque para ellos entender que el Mesías, lo que ellos llamaban el Hijo del Hombre, el del que habla Daniel y del que hablan las profecías, jamás pensaban que iba a padecer, morir y resucitar, jamás. Para ellos era muy complicado eso. Sí, nosotros hoy podemos decir que María no era consciente de la resurrección, cierto, pero para María en ese momento lo que le pareció
más lógico fue pensar que se lo llevaron. ¿A dónde está? Y de hecho tú sabes que el de Mateo lo dice, ¿verdad? Que al día de hoy corre esa voz de que se robaron el cuerpo. El colmo es que algunos lo creen todavía, ¿verdad? Que se robaron el cuerpo. Bueno, a ver si ganamos un poquito hoy. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían, en el 4 dice que corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Qué quiere decir ese versículo? Si tú lo oyes, ¿verdad? Y dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero. ¿Qué quiere decir? Que seguro Juan era más joven que Pedro, ¿sí o no? Que corría más rápido, pero habrá algo más seguro. ¿Qué será? ¿Qué puede ser? ¿Cómo se le llamaba a Juan? El discípulo que era amado. A Juan lo impulsa algo y le pone mucha fuerza. Pedro, ¿qué le había pasado a Pedro? ¿Cuántas? Como 3 veces, ¿verdad? No como 3. Mira el cuidado que hay que tener. ¿Cómo estás tú? ¿Verdad? Porque tú crees que ese versículo de que uno corrió más rápido que el otro fue puesto ahí, ¿por qué? Porque no había que poner. No. Solo que hay que trabajar, luego veremos más. Y sigue el 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Juan no entró, porque él fue el que llegó primero. Dice, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos otra vez puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Por qué eso de la ropa y de los lienzos? ¿Y por qué eso de insistir en 2 versículos y luego en el tercero de que vio los lienzos puestos allí? Otra vez el 6. Y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. El 7. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Por qué esa descripción? ¿Por qué? ¿Es importante o no? Es evidente que tiene que ver algo con un orden. No fue hecho a la carrera. Los lienzos no están tirados por cualquier parte, puestos allí. Tú sabes que esa expresión, puestos allí, indica un lugar. Y luego dice que el sudario estaba enrollado, puesto aparte. Hay un orden, no hay un desarreglo, no hay una carrera, no hay una locura. No se robaron el cuerpo, seguro, porque quién sabe cómo hubiera sido. ¿Ves? Hay que poner todo tu ser, toda tu mente, toda tu alma, todo tu corazón, todas tus fuerzas. No leer a la carrera, sino ver, pero ¿qué es esto? ¿Por qué lo de los lienzos? Porque si te tocara defender este tema, ahí hay muchos detallitos, podremos usarlos, que son valiosos. Hubo un orden ahí para que los lienzos estuvieran en su parte, el sudario en otra parte. Pero mira lo que pasa, mira lo que sigue. Entonces entró también el otro discípulo, Pedro, en el 8, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Bueno, el que entró primero fue Pedro y luego entra Juan. Este es el que está entrando aquí en el 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, y vio y creyó. Ahora mira el 9. Y hay una palabrita ahí en la que yo quiero que pensemos. El 9 dice, porque aún. ¿Cuándo se usa el aún? ¿Cuándo se usa? ¿O cómo se usa el aún? ¿Cómo lo usas? Que luego se da. Sí. Porque aún.
¿Cuándo te dije yo que había sido escrito el Evangelio de Juan? Dijimos que por ahí del 85 al 95, por ahí, al 100. La iglesia primitiva, poco a poco, fue dándose cuenta, entendiendo, asimilando esa maravillosa verdad de que Cristo resucitó. Mira, cuando Juan escribió esto, pone, porque aún no habían entendido la Escritura, porque aún no habían entendido la Escritura. O sea, en aquel momento no, pero ahora cuando Juan ya está escribiendo o ya corre el Evangelio, sí, ya saben muy bien. Yo te pregunto, ¿cuál fue el mensaje central? ¿Cuál fue el mensaje central de Pedro en el libro de Hechos hacia los judíos? O el de Pablo, no, también Pedro. ¿Cuál fue? ¿En qué basó su mensaje Pedro? Quiero que veas esto. Vamos a Hechos 4. Creo que Hechos 4 me ayuda un poquito. Hechos 4. ¿Quién se acuerda que Pablo sostenía que si Cristo no había resucitado, entonces ¿qué pasa con nuestra fe? Es vana, o sea, de nada sirve. Todo lo que hagamos no tiene sentido. Bueno, mira Hechos 4. Hechos 4:1 dice: es Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, estoy en el 1, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los que... Hay dos grupos muy fuertes entre los judíos, ¿verdad? Los fariseos y los saduceos. ¿Qué los diferenciaba? Los fariseos creían en la resurrección, pero en una resurrección escatológica, o sea, al final de los tiempos. Los fariseos sostenían que al final de los tiempos se daba una resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección final. Para ellos no había resurrección. Unas cosas muy raras es lo que había. No importa ahora. Lo que yo quiero que veas es que Lucas registra que venían los saduceos. Los fariseos y los saduceos se toleraban entre sí. Más si era ponerse de acuerdo en pelear con Jesús, ¿verdad? Se toleraban que uno dijeran sí hay resurrección y otros decían no hay resurrección. Se la aguantaban entre sí. Ahora mira esto. El 2 dice que vienen, ¿verdad?, los sacerdotes, que son principalmente fariseos, y viene la guardia y vienen los saduceos. Y el 2 dice: resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué se toleraban entre ellos, pero no soportan la enseñanza de que en Jesús la resurrección de entre los muertos? Pon atención a eso. ¿Ves cómo tenemos que escudriñar? Dice: y anunciasen en Jesús la resurrección. O sea, ya no es un asunto escatológico. Ya Jesús resucitó. Es actual. Ya no es una discusión teológica si vamos a resucitar o no vamos a resucitar, como la sostenían entre ellos todo el tiempo con sus pleitos teológicos. No, ahora Pedro, Juan y toda la iglesia primitiva anunciaba la resurrección en Jesús de entre los muertos. En Jesús. Es actual. Hay una enorme diferencia en eso. Y eso le generó a la iglesia primitiva mucho pleito. Pero hoy estamos aquí y estamos estudiando esta evidencia. En Jesús hay
resurrección. No es que va a haber allá al final del tiempo, si la discusión es esa. No. Se anuncia, y hoy debemos de mantener esa posición cada vez que nos topemos tal vez con un familiar que se encuentre en dificultad, cerca de la muerte. Recuérdale, en Jesús hay resurrección. Amén. No sé, ahí veo la lámpara encendida, que ya. ¿Olde? Es que veo la lámpara encendida. Ok. Bueno, Dios los bendiga. Ahí quedamos, en esa forma. Vamos a seguir luego. Bueno, media hora más, dijo Olde. Olde dijo media hora más. Bueno, entonces volvamos un momentito a San Juan 20 y el 9. Tal vez lo pone John. Bueno, si no lo busco yo, que quería verlo ahí, a ver cómo dice ahí. Ok, ahí está. Porque aún no sabían la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Está bien, me gusta más esta, pero está bien eso, no vamos a pelear. Para aprovechar la media hora, dice, porque aún, es que yo me sostengo de esto porque en el original es muy fuerte ese aún, ¿verdad? La iglesia primitiva adquirió conciencia, dice Olde, muy bien dicho, adquirió conciencia de la resurrección de Cristo y proclamaba: en Jesucristo hay resurrección. En Jesucristo hay resurrección. Que ese pequeño trabajito de usar la mente o usar todo tu ser en una forma integral lo desarrollemos. Termino preguntándote algo. ¿De dónde los judíos contemporáneos podían sacar esa escritura acerca de la resurrección de el Mesías? ¿Cuál pasaje podría ayudar a entender que Cristo, el Mesías, iba a resucitar? Para no quedar así y aprovechar la media hora, Salmo 16. Y por cierto, quiero que sepas que estos 8, 9, 10, estos 3 versículos que vamos a ver, Salmo 16, del 8 al 10, eran muy citados en las sinagogas. Eso es lo extraño, ¿verdad? Pero de hecho hay todo un trabajo histórico judío muy bueno sobre el Salmo 16. Mira lo que dice el Salmo 16, el 8 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. El 9, ay, qué lenguaje. Alegróse por tanto mi corazón y se gozó mi gloria. También mi carne reposará segura. ¿Y el 10? Porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y a diario, prácticamente todo el tiempo lo veían en las sinagogas ese pasaje. Hablaba ese pasaje de la resurrección del Mesías, obvio, pero ¿qué pasa? Es que tú tienes que tener mucho cuidado en no confundir relación con religión. Había mucha religión mecánica entre los judíos y no podían ver esas cosas. De tarea, estudien el Salmo 22. Dios los bendiga. Muchas gracias. Amén. Amén. Gracias. Dios los bendiga. Gloria al Señor. Hermanos, estamos despedidos y qué buena palabra, hermano. Que el Señor lo siga usando. Dios es bueno.